Yo igual los voy silenciando también. Bueno, Cookie, Largo. te, te escuchamos. Bueno, eh, esto, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a este primer encuentro de un ciclo que tenemos programado, que son de 6 encuentros. Eh, y bueno, hoy van a estar nuestros queridos compañeros Mario y Darío, que después Viviana los va a presentar correctamente. Gracias por estar acá, compañeros. Bueno, a mí me toca eh, hacer un poco la historia del grupo. Siempre es bueno hacer historia, por más que hay muchos que ya la conocen, pero es importante este, recordar, ¿no? Bueno, su nacimiento tiene mucho que ver con mi historia personal, en realidad proviene de mi historia personal, que eh, es el fallecimiento de mi hija Claudia, pero más bien de su fin de vida. Ella tuvo un cáncer grado 4, muy agresivo, con un pronóstico de 2 años como máximo ahí, pero vivió 5 años, sobrevivió 5 años a ese cáncer. Ella era muy sana, muy vital. De mis 4 hijos era la más sana, la más saludable, y tenía mucha fuerza, muchas ganas de vivir, proyectos, amaba profundamente a su hijo y a su pareja, o sea, una vida plena y juventud. Tenía 47 años cuando todo empezó. Bueno, voy a tratar de resumir lo más posible, de no poner tantos detalles, pero fue una montaña rusa que duró estos 5 años de enfermedad. Se hizo todo lo que se podía hacer. Eh, Ella hizo quimio, hizo rayo, vivía en Montevideo y ahora ella tendría la posibilidad de tener la ley. Bueno, llegó tarde para ella y llegó a tiempo para tantos otros, ¿no? Eh, bueno, esto, ¿no? El tránsito, digamos, por su enfermedad, tuvo de todo, porque en realidad durante mucho tiempo de esta historia pensábamos realmente que ella iba a sobrevivir a este cáncer, por más que era muy bravo, porque había tantas ganas de vivir y se hacían tantas cosas, tanto de la medicina alternativa como de la tradicional. eh, no sé, le estirparon órganos, ella vivía con un mano contra natura, pero aún así ella decía, yo quiero vivir y voy a vivir. Estaba convencida y nosotros con ella. Esto fue durante largo tiempo. Eh, Tuvo muchas operaciones, varias operaciones, y bueno, sucedió que 6 meses antes del final, los médicos dijeron que ya no había más nada para tratar y derivaron a cuidados paliativos. En Montevideo estaban funcionando bien, ¿no? Esto fue muy terrible, ¿no? Esto, por más que era lo esperable, siempre es muy difícil de asimilar, ¿no? Ya no hay más nada que hacer, solo hay que esperar. Y bueno, y con los cuidados paliativos, realmente ayudaron, por suerte que estuvieron, pero bueno, a partir de ese momento su deterioro fue muy grande, principalmente eh, los 3 últimos meses. Era irreconocible, ella era una chica, como les digo, saludable, fresca, hermosa, y de ella, de ese cuerpo, no quedaba absolutamente nada reconocible.
Fue muy tremendo eso, y sí su lucidez. Eh, Unos 2 meses antes del final, ella le dijo a su paliativista, le dijo, a tu criterio, ¿cuándo es basta? Yo quiero que sea basta, ya no doy más. En ese momento yo tenía una obstrucción intestinal y no les puedo contar lo que fue eso, pero era muy terrible, y le pidió que la durmiera. Bueno, su voluntad no fue respetada. Mi hija Claudia fue una víctima más de lo que es la obstinación y el encamisamiento terapéutico. Ya nada daba resultado. El sufrimiento físico, no sé si era tan grande como su sufrimiento existencial. Esto de saber que lo que seguía era peor, y peor, y peor. Entonces, bueno, toda la familia estábamos de acuerdo, nos preguntaron, y nosotros dijimos, sí, por favor, duérmanla, hagan lo que ella quiere. Y no fue respetada su voluntad. Nosotros no sabíamos en ese momento, yo no tenía idea de que esto se podía apelar de alguna forma. Eh, eh, y bueno, fue un fin de vida tan cruel como injusto. Y bueno, esta es la historia. Cuando yo volví a la Argentina, a Paraná, a donde vivo, y pude ponerme un poco de pie, ya lo había pensado allá, en Montevideo, quise empezar a trabajar por el derecho a la eutanasia. Y así fue que creé un grupo de Facebook, que éramos un puñadito de 15 personas. Este, Estaba Viviana ya en ese momento. Y, y también fue maestra, porque ella ya venía con un largo recorrido. Este, bueno, esto, ¿no? Eh, 15 éramos. Hoy día somos 4.500 integrantes de, de todo el país y de gran parte del mundo. Acá hay compañeros que no son argentinos y que me preguntaron la hora argentina. Este, eh, lo que hicimos al principio fue detectar que no se conocían los derechos adquiridos. Nosotros, bueno, tampoco yo quiero decir, ¿no? Y tampoco, bueno, en general la población no lo conocía, pero lo más grave de todo es que tampoco lo conocían el personal, la mayor parte del personal de salud, y el Estado no hacía respetar estos derechos que ya teníamos, están en nuestros derechos como pacientes. Bueno, quiero decir que fundamentalmente desde el principio un objetivo principal fue pedagógico: informar, informar, traer material, este, evacuar dudas, porque enseguida lo que sucedió es que se fue conformando en un espacio de deliberación ciudadana, en donde aparecían relatos, muchos, como la historia de mi hija, muchos que tenían que ver con eso, sufridos en carne propia o en la de seres queridos. Eh, También, bueno, eh, gente absolutamente heterogénea, tanto en edades como en actividades, como en creencias religiosas. Este, Era realmente muy heterogéneo. Y esto de que, bueno, había extranjeros también contando sus propias experiencias. eh,
realmente muy rico y muy, una situación de aprendizaje muy, muy importante, que quiero decir que a mí me ayudó un montón en el tránsito de mi duelo, porque realmente yo sentía que estaba haciendo algo que me excedía, era mucho más eh, que contar la historia de mi hija, ¿no? Porque resonaba con cada una de las historias, que fueron muchísimas, muchísimas. Bueno, yo decía que la composición era totalmente heterogénea. Y eh, quiero ser muy breve porque eh, yo me cuesta, no, no soy una oradora y me cuesta sintetizar. Pero hay algo muy importante que yo quiero decir, es que eh, nunca nos han regalado ningún derecho nos ha sido regalado. Y ha sido la movilización popular de la forma que se ve. Esta es diferente a otras, pero esto del protagonismo, del conocimiento, de saber de qué estamos hablando, de poder transmitir, de hablar de la muerte, del fin de vida, de saber lo que son las directivas anticipadas, que uno puede eh, decir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere en el final de su vida. Tener todos esos conocimientos que son fundamentales para poder transmitir a otros. Eh, yo sé, porque también me ha costado, que hablar de la muerte, hablar del fin de vida, no es fácil en una cultura como la nuestra. Pero bueno, el llamado es a que nos animemos, a que lo podamos hacer, porque este es un derecho inalienable. No hay argumentos para, eh, válidos para oponerse, en realidad, ¿no? Porque está incluso en la Constitución. Cada persona es, eh, es dueña de sus actos y de su propia vida, siempre que no perjudique a terceros. Y el derecho tiene como función garantizar igualdad, respetando siempre eh, la libertad de pensamiento, los diferentes valores, creencias. No obliga a nadie, el derecho no obliga a nadie. Lo que sí obliga es la falta de derecho. Eso sí nos obliga. Y lo nuestro es un tema de derechos humanos. Está en el territorio de los derechos humanos. Y ahí tenemos que buscarlo. Y prácticamente en todos los tratados de derechos humanos de rango constitucional está garantizado el derecho a la autonomía de la propia vida. Bueno, yo hasta acá y le paso a la Vivi, le paso a la Vivi la presentación formal de nuestros queridos compañeros y bueno, después seguimos charlando. Un beso. Gracias, Cookie. Gracias por recordarnos el viaje que hicimos hasta acá y por compartir tu historia. Aquí seguramente hay muchas, muchas, muchas historias que confluyen en el interés en este tema. Como dijo Cookie, la idea es que este sea el comienzo de un ciclo de conversaciones, de encuentros, de conversatorios. Así que voy a ir a la parte formal y les voy a contar acerca de los dos oradores que tenemos hoy, que nos van a compartir su punto de vista, su experiencia, para que después tengamos también un tiempo para preguntas o para comentarios. No sé quién de los dos va a hablar primero. Em, Darío Radosta es doctor en antropología social,
y es especialista en bioética. Es docente de la UNSAM, de la Universidad de San Martín y de la Universidad Favaloro. Es director del programa de estudios sobre la muerte y la persona en el final de la vida de la UNSAM. Investiga sobre prácticas de cuidado en el final de vida, abordaje del duelo infantil en la comunidad educativa y toma de decisiones en final de vida, específicamente eutanasia y suicidio médicamente asistido. Mario Peceni, es profesor de sociología, de sociología de la salud en la UBA y es investigador del CONICET en el Instituto Germani. Investiga sobre política y derechos en materia de salud, género y sexualidad. Bueno, muy bienvenidos, muchas gracias por estar hoy aquí. Les pasamos el micrófono, así que Bueno, acá estamos para escuchar. lo tomo. Si fui presentado primero, arranco primero. Para Dale, respetar, solo para tener algo no aleatorio de lo que agarrar, ¿no? Nada date más. free, date free. Mario, ¿está de acuerdo? Sí. Sí, completamente. De acuerdo. Bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es lindo ver tanta gente nucleada por un objetivo en común. Gracias, Cookie, por esa introducción. Gracias, Viviana, también por la presentación. Bueno, voy a ser conciso, ¿sí? Porque es la idea de este primer conversatorio, que, como dijo Viviana, es parte de un ciclo, es poner herramientas, ¿no? Poner herramientas conceptuales, poner herramientas argumentativas en ustedes, en las personas que ustedes conozcan a futuro cuando les cuenten este conversatorio, como para poder dar el debate, ¿no? Ya estamos en un momento en Argentina en el cual, hace rato que estamos en este momento, ¿no? Pero donde la sociedad civil, como bien decía Cookie, un objetivo pedagógico, se tiene que empezar a formar sobre estos temas porque tenemos que empezar a debatir entre nosotros sobre estos temas y principalmente, que va a ser una de las primeras cosas que también quiero abordar, tenemos que empezar a saber bien cómo distinguir un argumento a favor o en contra de la eutanasia de una opinión o de una construcción ideológica que no tiene que ver con un argumento a favor o en contra de la eutanasia. Yo estoy del lado de lo que decía Cookie, de que por ahora no me he encontrado con un argumento que efectivamente yo considero un buen argumento en contra de la eutanasia, sí con ciertas cuestiones que está bueno discutir más en profundidad, pero teniendo ya una ley de eutanasia como base, ¿sí? Así que yo estoy de ese lado y personalmente, obviamente, defiendo también esto, pero bueno, yo les quiero presentar también algunas cuestiones más de la bioética, la filosofía, más argumentativas. Primero, conciso, ¿sí? Repasar un poco eh, algunas cuestiones conceptuales de la eutanasia. ¿Cuáles son los componentes? ¿No? Todas las leyes de eutanasia son distintas entre sí en los países donde está legalizada, pero tienen como componentes básicos en común que podemos decir son las condiciones mínimas para que exista un acto considerado eutanásico o suicidio médicamente asistido, ¿sí? Y de ahí se derivan, bueno, ciertas cuestiones éticas, sobre las cuales no voy a profundizar mucho, después si quieren podemos charlarlas al final. En primera instancia es voluntaria, ¿no? Eso es un componente fundamental, ¿sí? De cualquier práctica eutanásica. La práctica eutanásica la solicita quien va a terminar con su vida, ¿sí? Eso para evitar ciertos argumentos del estilo, quieren hacer eugenesia, quieren matar a tal parte de la población. No, 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 no es eso, no se entra en ese debate de alguna manera porque justamente uno de los componentes ya típicos de la eutanasia ya soluciona, entre miles de comillas, ¿no? Esa cuestión que tiene que ver con que la eutanasia es voluntaria. Y no solo es voluntaria, sino que, segundo componente, es autónoma, ¿sí? Lo que decimos siempre desde la ética y desde la ley también es que tiene que ser libre de cualquier coacción externa o interna, ¿sí? Cualquier condicionamiento externo o interno. Condicionamiento externo, personas que estén obligando a esa persona a practicarse una eutanasia, el típico, ¿no? Hay otros, pero ese es como el típico. Condicionamientos internos, ciertos estados, ¿no? Emocionales o ciertas cuestiones, ciertos padecimientos que pueden ser de salud mental, que lleven a la persona a, en ese momento, querer tomar esa decisión, pero que no sea una decisión que se sostenga en el tiempo.
Entonces, como tiene que ser autónoma, tenemos que asegurar que no existan ese tipo de condicionamientos. De vuelta, ¿dónde están los límites de eso? Después es un poco más difícil a veces de cerciorarse. Y lo último es que justamente sucede en una situación específica de sufrimiento irreversible e incurable, ¿no? Esas es como las tres cuestiones, pues si no, la eutanasia no se distinguiría jurídicamente del suicidio, no se distinguiría del homicidio, ¿no? Es otra cosa, ¿sí? Porque sucede en una situación muy específica, ¿sí? Esto más que nada para ya discutir un poco el argumento de van a salir todos a practicarse una eutanasia el día de mañana si aprobamos la eutanasia. No, ¿sí? Eso ya es una forma de discutir ese argumento porque responde a unas condiciones específicas bien detalladas y justamente ponerle un marco legal a eso tiene que ver con defender esa cuestión. Bien, algunos argumentos, ¿no? De vuelta, voy a ser conciso. Esto como para repasar algunos puntos conceptuales típicos de lo que es la eutanasia. Ahora me gustaría que vayamos al terreno de argumentos, contraargumentos, argumentos en contra que suelen proponerse en la historia de otros países que han legalizado la eutanasia, argumentos en contra que han existido generalmente, ¿sí? Y poder tener un poco ese panorama como para poder también uno saber debatir con información, ¿no? Es un poco la idea. Lo primero principal que me parece que hay que no es un argumento en contra de la eutanasia, pero hay que abordarlo porque ahora que está en boga el tema de la eutanasia, ya estuve viendo varios medios de comunicación donde a veces desde posiciones un poco amarillistas, para mi gusto, ¿no? Salen y van a entrevistar a curas, a personas de la Iglesia Católica, no van y los entrevistan y les ponen el micrófono en la cara y les dicen, ¿y vos qué pensás de la eutanasia? ¿No? Porque, bueno, tienen una lógica los medios de comunicación a veces que tiene que ver con generar esa confrontación. Acá, una aclaración importante que seguramente ya la saben, pero que no está de más aclarar. Hay que acostumbrarnos quizás a eh, quitar, ¿no? A la Iglesia católica, a la religión católica o cualquier otra religión como actor que tiene poder de toma de decisiones en estos temas, porque no lo tiene. O sea, eso es salir a consultarle a la Iglesia Católica acerca de la eutanasia, es como salir a consultarle a los hinchas de San Lorenzo por una reforma educativa. No tiene sentido. O sea, no son un actor que tenga capacidad de toma de decisiones y no es que no la tiene porque yo lo digo, no la tiene porque justamente la Constitución defiende la libertad de credo, la Constitución defiende la neutralidad del Estado frente a las creencias religiosas y espirituales de sus ciudadanos y defiende la autonomía personal, ¿sí? De cualquier ciudadano de practicar el credo que quiera o no practicar, profesar ningún credo religioso. Entonces, cuando uno se encuentra en una situación de quiero tener una ley de eutanasia para practicarme una eutanasia y uno se la niega a esa persona, esa posibilidad, por una cuestión que tiene que ver con el profesar cualquier religión, no tiene que ser la religión católica, pero cualquier religión, uno está haciendo una imposición de un esquema de pensamiento religioso sobre una persona que no profesa esa religión. Y uno está violando la autonomía personal que por la Constitución Nacional tenemos los ciudadanos argentinos, ¿sí? Hay sanciones en el Código Penal para eso. O sea, eso como para delimitar un poco cuál es el terreno de vuelta del argumento y cuál es el terreno del no argumento. Para mí ahí no hay argumento, no hay nada que discutir. Otra cosa que escuché mucho y que vi mucho comentario, a veces puede tener alguna cuestión medio maliciosa para querer desinformar, a veces no, puede ser simplemente confusión, es la eutanasia ya es legal en Argentina, porque existe una ley de muerte digna. Bueno, muy importante saber que la ley de muerte, la que se conoce popularmente como ley de muerte digna, es una modificación de la ley de derechos del paciente que permite rechazar un tratamiento, entre varias cosas, permite rechazar un tratamiento aunque eso nos provoque la muerte. Eso es lo que permite, ¿sí? A nivel de lo que podría llamarse una muerte digna. Pero aclara explícitamente, cuando habla de las directivas anticipadas, que cualquier práctica eutanásica que aparezca en las directivas anticipadas va a ser tomada como inexistente. O sea, no solamente no legaliza
ni despenaliza la eutanasia en Argentina, sino que explícitamente marca como inexistente cualquier práctica eutanásica que se marque en una directiva anticipada. Si no saben lo que es una directiva anticipada, le consultan a Vivi, que tiene 3 doctorados, ya tiene en tema de directivas anticipadas. Eso como para arrancar, ¿no? Como para ponernos ya en un terreno, delimitar un poco el terreno. Bien, primer argumento muy común, ¿sí? Y no solo en tema eutanasia, es muy común este argumento de sectores a veces un poco más conservadores a nivel social, que es la pendiente resbaladiza, la famosa pendiente resbaladiza. Si se aprueba la eutanasia, después se va a aprobar el suicidio, y si se aprueba el suicidio, después toda la gente se va a matar, y después, no sé, caos a partir de que se apruebe la eutanasia. ¿Por qué les digo que es un argumento común? Porque es el mismo argumento que se usó para el divorcio, que se usó para el matrimonio igualitario, que se usó para el aborto. O sea, es un argumento muy, muy común. ¿Cuál es el contraargumento sencillo a este argumento? ¿Sí? Siempre argumentando desde el lado de la evidencia empírica, ¿no? Esto no ha sucedido en ningún país de los que ha legalizado la eutanasia. Jamás. No ha sucedido. Los crecimientos en Países Bajos, que es el país que más años tiene de legalizada la eutanasia, no ha sucedido nunca que supere el 3-5% de las muertes por pedido de eutanasia. No ha tenido ni un crecimiento exponencial, ni ha llevado a aprobar el suicidio, ni ha llevado a que la gente se mate en masa. O sea, tenemos un argumento muy fuerte que es la historia o la comparativa en el derecho internacional de países que efectivamente han legalizado la eutanasia y no ha pasado esto. O sea, y ahora vamos a tener aquí muy cerca un ejemplo que es Uruguay, que efectivamente no va a suceder tampoco que la gente se empiece a practicar eutanasia, porque justamente como decía antes, la eutanasia es una práctica en unas condiciones muy específicas. No es que todo ser humano puede practicarse en cualquier momento una eutanasia. Segundo argumento muy común, es antinatural, ¿no? Dice, no, es antinatural, no podemos matar, los seres humanos no podemos matar a otros seres humanos. Primero que la eutanasia no es matar, ¿no? No, la eutanasia es una persona terminando voluntariamente con su propia vida, ¿no? No es un acto homicida, no es matar. Pero ahí lo que pasa, como contraargumento, ¿sí? Es que la idea de lo natural, ¿sí? Aquí como antropólogo puedo hablar un poco de eso, la idea de lo natural generalmente se ajusta a la conveniencia de la persona que construye el argumento, ¿no? Te dice, no, es antinatural porque vos estás terminando con la vida de una persona. Y vos tenés que dejar que la enfermedad siga su curso natural y sea la enfermedad la que mate naturalmente a la persona. Bueno, de vuelta, es un argumento que no se sostiene demasiado porque la idea de lo natural en los seres humanos está completamente condicionada por nuestras prácticas culturales. ¿Sí? Nosotros, no hay nada menos natural para un ser humano que vivir 70-80 años. Nada menos natural que eso. O sea, nuestra especie no estaba diseñada biológicamente para ese tipo de supervivencia y sin embargo la logramos a partir de intervenir muchísimo antinaturalmente, si se quiere, entre miles de comillas, sobre nuestros procesos biológicos. Entonces, ¿dónde está el límite de lo natural y lo antinatural? ¿Tomar un antibiótico es antinatural? Porque vos estás interviniendo en una infección que sería el transcurso natural de la enfermedad que te mate, porque cualquier infección podría matarte y sin embargo nosotros hacemos algo al respecto para evitar eso. Casos en los cuales no hay terapéuticamente, entre miles de comillas, nada que hacer, no tendrían por qué caer en una idea diferente de lo natural. Entonces, o todas las prácticas humanas son no naturales o ninguna lo es. ¿Sí? Porque si no, si vamos a andar eligiendo en casos específicos, ahí deja de ser un argumento y es una opinión, ¿no? Bien, tercer argumento en contra, que suelo escuchar mucho, y posibilidad de contraargumento. Es un acto que va en contra de la dignidad humana, ¿no? A veces, yo siempre digo que muchas veces los argumentos no tienen que invocar a Dios para tener una lógica, ¿sí? Religiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de muchas religiones la vida humana es ontológicamente sagrada, ¿no? Entonces tiene que defenderse entre miles de comillas a toda costa. Entonces, a veces se
apela a otro tipo de ideas o de ideales como la dignidad humana. No, no podés practicar una eutanasia porque eso es ir en contra de la dignidad humana que es intrínseca a la persona humana. ¿Cuál es el contraargumento acá? Primero, bueno, de vuelta, como antropólogo, y esto lo vengo investigando hace bastante tiempo, la idea de dignidad, ¿sí? Como cualquier idea humana, es una construcción social, ¿no? Es una construcción que responde a nuestra historia y nuestra cultura específicas. ¿A qué me refiero con esto? A que si hace 150 años ustedes hablaban de dignidad, iban a estar hablando de algo muy distinto a lo que se habla de dignidad humana posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay toda una historia muy interesante en la cual no voy a ahondar, pero que construye esta idea de dignidad como sinónimo de lo humano y la persona, ¿no? Superpone esas ideas. ¿Qué es lo que pasa? Justamente la dignidad no es un absoluto, es una construcción social. Y encima, en nuestra sociedad, ¿sí? En nuestro estado, nación, de alguna manera, jurídica y éticamente, la dignidad humana es una noción que se sostiene también por el respeto a la autonomía de las personas, como hablábamos recién al principio de la Constitución, ¿no? El respeto por la autonomía personal. Entonces, no solamente la eutanasia no es un acto que va en contra de la dignidad humana, sino que si uno lo piensa desde la perspectiva de la propia persona, ¿sí? Como contaba un poco Cookie en su relato, el acto eutanásico es un acto de dignidad, justamente, porque apela, ¿sí? A la autonomía de la propia persona de poder decidir cuándo quiere terminar con su propia vida. Entonces ahí, justamente por eso les digo que a veces tiene un tinte un poco religioso, ¿no? Esta idea de la dignidad humana, porque justamente piensa la dignidad como externa de alguna manera a la persona, como que la dignidad la tiene que defender una entidad que no es humana, que es más que humana, generalmente algún tipo de Dios, algún tipo de otra entidad. Si uno lo piensa desde la persona, desde la subjetividad y la perspectiva individual de la propia persona, la dignidad tiene que responder, la dignidad humana como ideal, tiene que responder a su autonomía personal, como dice nuestra Constitución. Entonces, a nivel jurídico, encaja perfectamente la eutanasia con esa idea. Uno de los argumentos que también es bastante común, más que nada desde el sector de los médicos paliativistas, y de vuelta, esto no es nada contra los médicos paliativistas, no tiene que ver con eso, pero muchas veces hay un argumento que dice, si los cuidados paliativos llegasen a todo el mundo o llegasen a todos los ciudadanos argentinos y funcionasen perfectos, ¿no? No habría pedidos de eutanasia. Y acá tenemos varios contraargumentos. Uno que es empírico, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que en países en los cuales los cuidados paliativos efectivamente llegan a no toda la población, pero a la mayoría de la población, y la eutanasia es legal, sigue habiendo pedidos de eutanasia. ¿Sí? No tiene que ver con este opuesto, hay un opuesto entre cuidados paliativos y eutanasia que no se sostiene, ¿sí? De hecho, ese es otro contraargumento, que las tomas de decisión en el final de la vida, como la eutanasia, el suicidio médicamente asistido y los cuidados paliativos, son complementarios. Y en casi todas las leyes de eutanasia que se han aprobado en el mundo, justamente existe esa complementariedad. Y es una complementariedad que ayuda mucho a las personas en el final de la vida. Hace poco en una entrevista yo comentaba esto de unas investigaciones que se han hecho en Países Bajos sobre lo que se llama eutanasia talk, le dice la autora porque es en inglés, pero es hablar de la eutanasia. Y ella analizaba justamente cómo frente a la primera vez que se pide la eutanasia y cuando hay que volver a pedirla un mes después, en ese periodo la persona accede a un acompañamiento psicológico por ley, obviamente, accede a cuidados paliativos, accede a un montón de cosas que terminan por hacer que no pida finalmente la eutanasia. Entonces ella mostraba cómo la misma ley y la misma aprobación de una ley bien hecha, de alguna manera, de eutanasia, justamente no solo no generaba más prácticas eutanásicas, sino que aliviaba, ¿sí? Por esos dispositivos ciertas ansiedades frente a la muerte y eliminaba o terminaba por sacar ciertos pedidos de eutanasia. ¿Cuáles son los riesgos también? Sigo con este argumento.
a veces de pensar en esto de si pudiésemos controlar todo y si los cuidados paliativos pudiesen llegar a todos y pudiésemos aliviar todos los síntomas. Ahí hay un riesgo, ¿sí? Que me parece importante resaltar, que es reducir la experiencia de la enfermedad a un conjunto de síntomas controlables, que es justamente lo que los cuidados paliativos le criticaron a la biomedicina en su surgimiento. Tenemos que evitar reducir de alguna manera la experiencia vital y subjetiva y existencial de la persona a un conjunto de síntomas, ¿sí? Porque los síntomas para nosotros, yo no soy médico, pero los síntomas para nosotros, digo, externamente, pueden parecernos controlados, pero como bien decía Cookie, el sufrimiento existencial puede no estar controlado y quizás no se puede controlar. Quizás tenemos que aceptar que está fuera de nuestro control, en algún caso específico, no capaz en todos los casos, pero en algún caso específico, ese sufrimiento existencial está fuera de nuestro control. Y está bien, no está ni bien ni mal que esté fuera de nuestro control, es así, es un hecho, o sea, y pretender que podemos abordar todos los síntomas y solucionar todas las cosas me parece que lleva irreflexivamente muchas veces a un obstinamiento terapéutico que es justamente lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, los cuidados paliativos son una gran herramienta y tienen que ser complementarios a este tipo de decisiones, pero no son una herramienta mágica que va a solucionar el sufrimiento existencial en el final de la vida. O sea, no me parece que ese sea su objetivo tampoco. Bien, y cierro con alguna pregunta que también me han hecho algunas personas en torno a todas estas cuestiones de la eutanasia, que es, ¿qué hacemos con, yo la resumo de esa manera, ¿no? Que es, ¿qué hacemos con los casos difíciles, ¿no? Con los casos donde tenemos enfermedades como o condiciones como la demencia o como el Alzheimer, donde tenés un menor de edad, ¿qué hacemos con esas situaciones? Y la respuesta ahí, obviamente podemos después charlarlo, pero la respuesta es, lo evaluamos. O sea, uno no puede legislar para todo, ¿no? No puede legislar para todos los casos. Uno legisla para los casos más, entre comillas, típicos, ¿no? Los que ya conocemos, lo que otras leyes que se han aprobado nos dicen que funcionan más o menos así, y después, obviamente, en la misma ley vamos evaluando, ¿sí? Así como en Países Bajos fueron evaluando casos más específicos donde se dieron cosas que no se corrían de la ley, pero quizás era un padecimiento que era psicológico, no era un padecimiento, entre miles de comillas, solo físico, y bueno, y se evalúa, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos también a que no vamos a hacer la ley perfecta, no es la idea. Que las leyes son un punto, no son un punto de llegada, son un punto de partida desde el cual nosotros poder seguir discutiendo las cosas que se vayan presentando, ¿sí? Y dejar también la puerta abierta a nivel legislativo para que se traten y se evalúen los casos específicos. Bueno, eso, como para ser conciso y tener algunas herramientas como para poder dar el debate o dar la charla, ¿no? Charlar con otros, conversar con otros, poder seguir insistiendo con este tema que nos compete de alguna manera como ciudadanos argentinos, nos compete a todos, ¿no? Darío, muchísimas gracias. No, por favor. Antes de darle la palabra a Mario, quería comentarles a todos que como vamos a tener después un tiempo para intercambio y el grupo es numeroso, si quisieran ir anticipando alguna pregunta o alguna inquietud por el chat, nos va a servir para después organizarnos en el momento del intercambio. Quería adelantarme a que quien quiera comentar o preguntar lo pueda hacer a través del chat. Y ahora sí, Mario, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la posibilidad de compartir con ustedes. Bueno, yo no trabajo todavía de lleno en este tema que me interesa, pero hemos formado en el CONICET una red de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida, donde desde una conformación interdisciplinaria tratamos de pensar y contribuir a distintos temas que tienen que ver con el final de la vida. Empezamos justo antes de la pandemia y después el tema del morir, el acompañarse, la calidad del fin de vida fue un tema que, como ustedes saben, entró muy rápidamente y muy terriblemente en las vidas y las agendas.
Bueno, lo que yo lo que voy a hacer es dar algunos puntos muy a modo de, de, de ideitas básicas para después conversar, pero van a ver que son muy básicas. Yo trabajo en salud y derechos humanos, como dijo Viviana, y parto de una noción o de una expresión que viene de Hannah Arendt, que es la del derecho a tener derechos. Creo que en una vida democrática, en la ciudadanía, los ciudadanos, las ciudadanas tenemos derecho a tener derechos. Eso es como el principal o primer derecho en cualquier sentido. Y también podemos tener derechos en el final de la vida. Es decir, es la pregunta, ¿quién tiene derechos a qué? ¿En qué circunstancias? ¿A qué tenemos derechos? Y bueno, la pregunta o el punto de partida mío es encuadrar esta discusión en un plano ético, es decir, el plano de los derechos que tenemos las personas. Y también tenemos derechos en una etapa de la vida, que es la del final de la vida, o cuando estamos sufriendo, cuando tenemos un sufrimiento insoportable. Y en una visión liberal, que es la que comparto, quienes decidimos acerca de nuestras propias vidas, en principio somos cada una y cada uno de nosotros. En relación con el final de la vida y esta cuestión de que las vidas puedan volverse insoportables en un sentido sobre todo físico, tiene que ver con dos grandes procesos, lo voy a decir muy rápido, que es la transición demográfica, es decir, ahora cada vez, así lo rápido, nacen menos, la tasa de natalidad fue bajando en un siglo largo y la tasa de mortalidad fue disminuyendo, para decirlo de una manera completamente mal, nos morimos menos que antes, es decir, nuestras vidas se van extendiendo y eso tiene que ver con la otra transición que quiero mencionar, es la transición epidemiológica. Antes nos moríamos básicamente o al nacer o en la primera infancia o de enfermedades infecciosas. Hoy nos morimos de enfermedades no transmisibles o, como decía, no nos morimos y vamos adquiriendo estados discapacitantes con, por ejemplo, las neurodegenerativas. Entonces, todo para decir que el tema es un tema que tarde o temprano va a llegar a las agendas de la sociedad, de la ciudadanía, de las políticas públicas por estos procesos poblacionales y del desarrollo de las tecnologías que hace que, bueno, nuestras vidas se extiendan y a veces por ciertos procesos la vida se nos vuelve, repito, desde la primera persona, para cada una y cada uno de nosotros, en algo que se volvió insoportable. Dicho ¿cómo se llama? El aumento de la esperanza de vida. Entonces, bueno, todo para decir que el tema del final de la vida es un tema que, nos guste o no, va a entrar, si no ya entró de lleno en las agendas de nuestro país y de todo el planeta. La otra cuestión, hay muchos derechos, decía, voy a tirar ideas así y después las voy hilvanando. Hay muchos derechos humanos, muchos derechos de la vida que no son derechos necesariamente de la salud, son derechos humanos, pero que necesitan del sistema de salud para poder ser ejercidos. Por ejemplo, el derecho a pautar el número y el espaciamiento en el nacimiento de los hijos, necesitamos de anticonceptivos. Los anticonceptivos los provee la industria farmacéutica, el sistema de salud. Es decir, necesitamos de ese proyecto que no es una cuestión de salud, es una cuestión vital, de proyecto de vida, necesitamos del sistema de salud. Hay otros derechos, bueno, y la eutanasia, el suicidio asistido también necesitan para poder ser ejercidos del sistema de salud. Hay otros derechos que pueden ser no, sobre objetos, sobre cuestiones que uno querría no tener que pasar. Por ejemplo, separarte peleándote con tu pareja. Es decir, pero existe un derecho al divorcio, es decir, un derecho que es para algo que no es deseable. A nadie le gustaría separarse en principio, pero pasa en la vida y bueno, entonces existe algo como el derecho al divorcio, el derecho a muchas cosas cuyo objeto no es deseable. Entonces digo, ¿por qué lo traigo? Porque es difícil militar o activar el derecho a algo que querríamos no tener que pasar ni uno, ni una, ni ningún ser querido. Es decir, como el derecho a acabar con la propia vida porque estás sufriendo, tenés un sufrimiento insoportable e irreversible. Pero bueno, es un objeto no deseable, pero que es un objeto de un derecho. Como otros derechos, necesita del consentimiento. Es clave que la persona exprese su consentimiento y esto tiene que ser claro, autónomo y fehaciente. Un consentimiento no es algo que uno acepta cuando no le queda otra.
Por eso fue importante, es importante que haya acceso a cuidados paliativos y haya acceso a cuidados más generales, tener una cama, una casa, una comida, porque si no uno no va a estar o una no va a estar tomando una decisión de manera autónoma, sino que va a estar siendo forzada o forzado por las circunstancias. Bueno, si a mí me duele a horrores y no hay un analgésico, bueno, mátenme, pero bueno, si tengo el acceso al analgésico, ahí voy a tener otra posibilidad para decidir. Como otros derechos, por eso estoy marcándolo en los derechos para que ver que no es algo tan único, tan extraordinario, tiene una temporalidad. Es decir, la eutanasia, el suicidio asistido, el fin de vida en general, más allá de esto, no es un santiamén, es un acto que pasa ahora ya y de manera instantánea. Tiene una temporalidad que entonces que no es definible a priori, tiene que ver con ciertos procesos que pueden ser muy largos o más inminentes, pero en todo caso no es bueno que la persona decide ya, pum, ya en un arrebato, en un acto de desesperación o un acto irreflexivo, sino que tiene una temporalidad y que además tiene que ver con lo que acabo de decir, con lo del consentimiento, porque hay veces en que las personas no pueden tomar una decisión porque capaz no tienen ya las facultades o no pueden expresar esa decisión que tomaron porque capaz no tienen la posibilidad de expresarse, entonces aparece toda la cuestión de la anticipación de la voluntad, que por supuesto es reversible, porque uno puede decir, bueno, yo quiero seguir hasta el último, pase lo que pase, y después decir, uy, no, yo la verdad se me volvió insoportable, o al revés, no, yo si me pasa esto, no voy a querer seguir viviendo, y después sí, y digamos, y eso tiene que ser tomado en cuenta de manera lo suficientemente flexible para hacer lo que yo propongo que uno debe hacer en la vida, que es respetar la voluntad de las personas. Y después, como otras cuestiones de derechos, está la cuestión de la desigualdad social. No todas ni todos tenemos el acceso a recursos para ejercer nuestros propios derechos. Entonces, uno podría dejarlo a la libertad del mercado o del sálvese quien pueda, pero por supuesto, si alguien tiene la manera de irse a Suiza y capaz puede acceder a un suicidio asistido, o si tiene un sistema de protección médica más oficioso en el cual pueda acceder a algún tipo de acción, y no es lo mismo de que quien no tiene o quien no tiene dónde vivir o dónde pasar sus últimos días, etcétera, etcétera. Entonces hay temas de desigualdad, de temporalidad, de consentimiento, de involucramiento del sistema de salud, de hacer pensar cuestiones que no son necesariamente deseables como objeto de derechos, que hacen un poco al combo de lo que estamos discutiendo. Yo también concuerdo con, como decía Darío, con este principio básico del liberalismo, que es que cada persona tiene derecho a decidir sobre las cuestiones importantes de su propia vida. Esto puede ser muy banal, pero es la clave, es decir, hay cosas que son importantes para una, para uno. Eh, ¿Y quién va a decidir sobre eso? Y uno. Yo no puedo imponerle la noción del bien y de felicidad a otra persona, ¿no? Deberías tener hijos, casarte, no, no tengas hijos, no te cases. No, no. Cada uno hará lo que le va saliendo y va viviendo como le va saliendo y eso incluye el final de la vida. Otra cuestión, y yo ahí sí diciendo un poquito con lo de Darío respecto a involucrar las religiones. Yo creo que uno tiene que escuchar a todos los actores, a todos los sectores, a todas las instituciones, personas que tengan algo para decir. Yo creo que todas y todos deberíamos compartir en esta idea, que es, ¿por qué no evitar el sufrimiento y el dolor si hay modos de hacerlo? Esta idea compasional, ¿por qué no evitar el sufrimiento y el dolor si hay modos de evitar el dolor y el sufrimiento? Y uno diría peor, o hablaron, ¿cómo eran? No es encarnizamiento terapéutico la otra expresión, pero en todo caso, encima... Obstinación. La obstinación. ¿Por qué hacer Obstinación. sufrir el obstinamiento? ¿Por qué hacer sufrir a otra persona si se puede evitar? Yo creo, bueno, no voy a hablar de los casos personales míos, pero todos conocemos parientes, personas muy cercanas, que en algún momento terror de que la volvieran a internar, porque era un sufrimiento que la persona lo vivía como un sufrimiento, no como un cuidado, como un alivio, como una acción que la beneficiase. Entonces, bueno, esta idea de no infligir sufrimiento evitable, o sea, no evitar un sufrimiento evitable y no infligir sufrimiento, creo que es algún punto de vista, punto de partida ético que podemos compartir bastante actores y sectores.
Sigo con las ideas. Siempre hablamos de la decisión de la propia persona, no de otros. Es decir, y acá los otros son cualquiera que no sea la propia persona, ni la pareja, ni los familiares, ni los médicos, ni los legisladores, ni los jueces, ni las autoridades de su propia religión o de otra religión. En última instancia es una decisión de la persona. Todo lo demás podemos opinar, pero es la persona la que va a decidir sobre su propia vida. Cualquier otra manera no es ni eutanasia, ni suicidio asistido, ni muerte médicamente asistida, es otra cosa, que no es lo que estamos discutiendo acá. Corolario de esto, nadie está obligado a hacer algo que no quiere. Es decir, la eutanasia es un derecho y es una opción para quien la quiera practicar. Quien no la quiera practicar no la va a practicar, porque es la persona la que va a decidir. Y hay algo muy interesante de las pocas investigaciones que leí al respecto, es que muchas veces la eutanasia es un derecho que no es ejercido, pero el saber de su existencia ya produce alivio. Es decir, una cosa del sufrimiento, o una característica, además del sufrimiento propiamente dicho, es el sufrimiento producido por la incertidumbre de cuándo se va a acabar ese sufrimiento. Entonces, si la persona puede saber o suponer que en definitiva está en sus manos, en última instancia, terminar con el sufrimiento, probablemente no use ese instrumento. Pero ya eso va a hacer que sus últimos momentos sean mucho más pacíficos, menos angustiosos, que no saber esta idea del sufrimiento físico, el dolor que puede es vivido como una eternidad, ¿no? Es decir, bueno, ya lo adelanté. No, a ver. Bueno, entonces para darle unos datitos antes de ir hacia el final. Tres encuestas que conozco, debe haber alguna más. La Universidad de San Andrés, en septiembre del 24, que la organizó Diego Reynoso, Laboratorio de Observación de la Opinión Pública. Le pedí que incluyera unas preguntas, voy a decir solamente dos grupos de datos. Encuesta en población general, es decir, en adultos de todo el país, sin necesariamente una distinción por profesión o por lo que fuere. El 79% de las personas encuestadas se manifestó de acuerdo con que las personas puedan tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas, y el 14% manifestó en desacuerdo con que las personas puedan tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas externas. 79, 14. No tengo el dato acá, pero controlando por a quién me habían votado en la elección de 2023, por su edad, de género, qué sé yo, no variaba significativamente. Es decir, es un apoyo bastante contundente. Otra pregunta es, el 73% de las personas encuestadas considera que hay circunstancias en las que se debe permitir morir a un paciente si esa es la voluntad que expresa. Y el 18% manifestó que hay que mantener con vida al paciente aún contra su voluntad. Es un 70 y pico por ciento de población que está de acuerdo con que las personas podamos decidir sobre el final de nuestra vida si hay circunstancias que eh, considera esa persona que lo ameriten. Una encuesta de la Universidad de Buenos Aires, Pulsar, de mayo del 23, dio bastante parecido. 72% dijo estar muy de acuerdo, bastante de acuerdo con que se permita a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas. Y nosotros en un grupito del CONICET hicimos una encuesta autoadministrada, o sea que no tiene validez estadística, en profesionales de salud que trabajan en el ámbito del fin de la vida, paliativistas, oncólogos, enfermeras, qué sé yo, y nos dio que el 79,6% estaba de acuerdo con legislar sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido a través de una ley específica, y un 15,45% estaba en desacuerdo. Y a su vez, esto es un dato interesante, en Argentina, como decía Darío, la eutanasia no es una práctica legal, no es algo que los médicos puedan hoy hacer. Y sin embargo, la mitad recibió pedidos de información acerca de la posibilidad de la eutanasia, y un tercio les pidió acceder a esa práctica. Es decir, aún a sabiendas de que esto no existe, esto aparecía como algo que estaba en el horizonte de las personas. Entonces, para cerrar, tres cositas, cuatro. Una, yo no sé si el proceso de llegar a una manera de tomarnos en serio, digo, tomarnos en serio, quiero decir, no dejar librado a lo oficioso, a lo ilegal, las cosas, sino que el Estado pueda justamente regular para que las prácticas se hagan de la mejor manera.
No creo que sea un proceso acumulativo, es como el cuentito de Christian Andersen del rey está desnudo. Yo creo que hacer sufrir o padecer uno mismo, una misma, un sufrimiento evitable, es obvio que esto es una situación que todos la vivimos cuando tenemos a alguien querido o nosotros mismos cuando nos pasa. Entonces digo, es algo que en algún momento se hace visible y es interesante en los proyectos de los legisladores y legisladoras que están en nuestro Congreso, muchos de ellos no es por una cuestión ideológica y de todos los partidos políticos. O sea, en general es gente que vio morirse a alguien en circunstancias atroces que podrían haber sido evitadas. Esto es una experiencia vital de las personas. Entonces acá tenemos la pregunta, bueno, ¿cómo lograr poner en la agenda en este país donde estamos viendo que se está discutiendo el presupuesto de una manera completamente, digamos, no lo que nosotros suponemos que es un espacio público democrático de intercambio de argumentos, de razones, sino que vemos cómo son los debates últimamente en nuestro país y en todos los países? Pero bueno, la idea es pensar, bueno, cuáles son, cómo poner en la agenda. Bueno, lo de la ley de cuidados paliativos permitió uno de los grandes aspectos de la discusión. Las personas pueden tener acceso a algo que les permita tomar sus decisiones de manera más autónoma. Si vos tenés un dolor evitable y que no te lo evitan, y sí, ahí hay algo que es verdad, no, vos no vas a estar decidiendo de manera autónoma, vas a estar decidiendo porque no te queda otra. Y después están las cuestiones de las condiciones, ¿no? Cómo se manifiesta este consentimiento por escrito, oral, al médico, al escribano, en un registro, qué sé yo, hay todos temas prácticos, técnicos que hay que definir. Y después la modalidad, que uno, yo por lo menos pienso, una es la de la eutanasia, entonces el sistema de salud se hace cargo hasta el final de la decisión de la persona, es decir, es el médico o la médica que hace el gesto que permite terminar con la vida de la persona que así lo decidió, o el suicidio asistido que le da el elemento para que en la última instancia sea la propia persona que haga el gesto. Pero esto tiene que ver, como en otras cuestiones de la vida, con lo que la persona considere, conversando con quienes saben cómo es el asunto, lo que es menos riesgoso, menos dañino, más adecuado a su momento vital, a con quién está, a sus condiciones físicas y posibilidades. Y bueno, ese tema de la legislación, en algún momento es una cuestión ética, es una cuestión de salud, es una cuestión de derechos, sí, es todo eso junto, y la idea es que se traduzca en una política pública, que se integre en una atención integral de las personas. Pero yo creo que además de esta, con esto voy a terminar, yo soy muy confiado de que esto algún día va a salir, y no voy a entrar a en otras discusiones, pero yo soy muy ingenuo y pienso que yo creo que estamos reclamando, quienes pensamos que esto es un derecho, que es algo justo. Suena banal o raro decir esto hoy en este siglo XXI, pero es algo que es justo, es algo que es bueno, que nosotros podamos decidir por nuestra propia vida, incluyendo en el final de la vida. Entonces estamos discutiendo porque tenemos, digo, la justicia de nuestro lado, es algo que es bueno, es algo deseable, es algo que alivia sufrimiento, es algo que nosotros querríamos para nuestros seres queridos cuando están en circunstancias feas. Y después, como fue mencionado aquí, llevarlo a lo concreto, no a lo abstracto. Vos estás en tal o cual circunstancia, acordate de ese pariente, de esa persona que vos querés, de tu amiga, tu amigo, tu hijo. Bueno, ¿qué es lo que es justo en ese momento? El otro día Mauricio Macri habló de su padre, le dijo, yo soy Franco Macri, eso quería decir, yo no puedo estar viviendo esto que es insoportable. Yo, alguien que vivió toda su vida y para bien o para mal vivió la vida y ahora estoy en una circunstancia que no es digna. Entonces el tema de las historias es muy difícil porque son historias, cuando son en primera persona, de mucho sufrimiento, ¿no? Nosotros lo vimos con Adriana Estañaro, es decir, contando su propia historia en la Cámara de Diputados, y es exponer a alguien que está sufriendo, pero bueno, pero evita que hagamos discusiones altisonantes quienes no estamos en la situación esa. Yo hoy creo, no estoy en una circunstancia de sufrimiento insoportable e irreversible. Yo puedo opinar, sí, qué sé yo, bueno. Y por último, no sacar la discusión del plano ético, no es una cuestión técnica, es una cuestión ética, y después hay que ver cómo adaptar lo técnico a eso ético, es decir, que no sea tan burocrático para que no pueda satisfacerse la voluntad de la persona, que no sea tan intempestivo como para que alguien en un estado de desesperación tome una decisión que no es la que podría tomar si está pensando bien las cosas, que no sea para liberar una cama de hospital porque no tenemos camas, entonces vamos a decirle, che, al tío convenzámoslo de que se eutanasia así. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que
que tenerlas previstas, pero son cuestiones éticas que hay que pensarlas técnicamente. Y por último, voy a pasando mi propio aviso, eso implica también, quienes estamos en investigación, conocer con datos, ¿no? Las políticas públicas tienen que basarse en principios y en basarse en evidencias. Entonces, ver qué es lo que pasa, cómo es la demanda, cómo son en otros países, qué leyes funcionaron, cuáles no. Lo que nos decían también los que sabían, y con esto termino, yo no sé cuánto hablé, es que muchas de estas leyes fueron un poco de ensayo o error, ¿no? Porque se estaba viendo cómo hacer para habilitar un derecho sin dar lugar a, bueno, a malas praxis que pueden estar después cubiertas con estas leyes, ¿no? Entonces la idea es que sea, repito, que las personas pueden ejercer su proyecto de vida que incluye el final de la vida y para eso necesitan de la medicina y el sistema de salud y de un Estado que no se lave las manos, sino que regule las condiciones para que los derechos puedan ser ejercidos. Yo, repito, a pesar de todo, creo en la posibilidad de las personas de intercambiar racionalmente argumentos éticos, partiendo del punto de partida de que nadie quiere hacer sufrir innecesariamente a nadie, menos para sí mismo, y que solamente la propia persona es la que puede determinar cuándo un sufrimiento es insoportable. Yo no puedo opinar, qué sé yo, un dolor de parto, qué sé yo, no sé, nunca voy a parir yo. Entonces, ¿por qué voy a andar opinando que hay que dar la epidural o no la epidural? Porque yo no voy a estar en esa situación. Entonces, son las personas que paren las que pueden opinar de los dolores insoportables del parto, digo, para decir cualquier ejemplo. Bueno, un poco es eso. Muchas gracias. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos un tiempo para intercambio. Quiero solo mencionar que en el chat, tanto Darío como Mario nos han dejado sus correos electrónicos para contacto, así que lo tienen ahí. ¿Hay alguna que otra pregunta? Ah, y Darío también nos dejó un enlace para una entrevista que le hicieron en el canal C5N, así que ahí también tienen el link. Eh, hay una pregunta concreta en relación a la cantidad de proyectos que hay en este momento presentados. Creo que está respondida aquí, que dice que hay 6 proyectos. ¿Es así? Darío, Mario. Es medio difícil hablar de cantidad, lo que sí, hay tres proyectos que tienen estado parlamentario. Hay muchos que se presentaron del 2021, si mal no recuerdo, a 2023 se presentaron algunos. Sí, cuatro proyectos por lo menos perdieron estado parlamentario y es medio difícil hablar de cantidad porque los proyectos que se presentaron en 2024 y 2025, que fueron tres, son reformulaciones de los proyectos que perdieron estado parlamentario, ¿no? No son nuevos Claro, proyectos, salvo creo por el caso de Niegui, pero en este momento hay tres proyectos con estado parlamentario. bien. Gracias, Darío. No, por favor. Eh, Aquí también hay una pregunta. Leo las del chat primero y después vemos qué otras surgen. Pablo dice, muchas gracias. Pregunta, en un mundo donde todo se puede conseguir de forma ilegal, dudo que sea muy complejo conseguir el dispositivo para la autoaplicación. Dicho esto, ¿quién y en nombre de qué alguien puede negarnos cerrar este capítulo de forma digna y legal? Bien, ahí la leía mientras hablaba Mario, muy interesante la pregunta. Les recomiendo la última de Almodóvar, La habitación de al lado, justamente muestra un poco eso, ¿no? Las dificultades para conseguir este cóctel eutanásico que se le llama, ¿no? Las dificultades para conseguirlo y el hecho de que por eso nosotros, como decía Mario, en su exposición, por eso nosotros queremos un marco jurídico que regule esta práctica, porque si no, es un delito, efectivamente. El suicidio es un delito y pues, lo que muestra un poco esta película de Almodóvar es que ayudar a una persona a suicidarse, porque no hay eutanasia aprobada, es un delito también. Entonces, uno puede ser condenado por el delito de ayudar a provocar a que una persona se provoque un suicidio. Entonces, no solo eso, sino que uno también se arriesga, como pasa siempre con la cuestión de la clandestinidad. Uno se arriesga a que no haya regulación sobre lo que está tomando, lo que está consumiendo, y uno se arriesga a morir en condiciones de dolor y sufrimiento que podrían evitarse si eso estuviese regulado y desarrollado dentro de un marco
jurídico, legislativo y médico apropiado, ¿no? Entonces, sí, uno puede, si uno tiene una enfermedad que le permita moverse, uno puede tirarse abajo del tren, ¿no? Podría decir, bueno, pero justamente lo que nosotros estamos tratando de evitar es el sufrimiento innecesario. Entonces, uno puede, ¿no? Conseguir un cóctel eutanásico de manera ilegal y tomárselo, sí, obvio, pero hay muchos riesgos y ahí me pongo medio kantiano, ¿no? No sería lo que yo quisiese para la sociedad toda. O sea, yo quiero un marco legislativo que haga que esto sea una práctica de la cual no tener que incidir en la ilegalidad y poder hablarlo con naturalidad y poder practicarlo con naturalidad. Algo que alivie la ansiedad frente a la muerte, no que genere nuevas ansiedades. Así que sí, nadie podría impedirlo, entre miles de comillas, pero no es el marco ideal, de alguna manera. No, yo quería decir una cosa como politólogo. Mm, Nosotros tenemos la definición del Estado de Max Weber de hace más de un siglo, que es el monopolio del uso legítimo de la violencia en un territorio dado. La definición que uno aprende en el ciclo básico. Bueno, la idea de la violencia legítima, acabar con la vida es un ejercicio de la violencia. mm, Y entonces, por lo menos yo, que repito, soy un liberal del siglo XVIII, del siglo XIX, creo que el ejercicio de la violencia se tiene que hacer en el marco del Estado de Derecho por quienes tienen la autorización de la legitimidad para ejercer esta violencia. Entonces, la idea es esa, es decir, no es la violencia privada la que va a resolver el tema, ningún tema, sino la violencia legítima, es la violencia que está regulada por el Estado de Derecho. Entonces, si nosotros dejamos el ejercicio privado de la violencia para resolver algunas cuestiones, esta discusión se dio también con el tema del acceso a la interrupción del embarazo. El no regular lo que hace es dejar en manos de la violencia privada lo que Hobbes, siglo XVII, llamaba estado de naturaleza, es la guerra de todos contra todos, entonces es la ley del más fuerte. Y la idea es justamente poder al contrario, es que el Estado de Derecho democrático pueda, con sus imperfecciones y sus límites, no puede ser en qué condiciones, 45 días, un día, porque esto, bueno, obviamente todos esos son límites que son en algún punto arbitrarios, pero tiene que ver con el modo que tenemos de regular desde principios de prácticas, con aprendizajes, con ensayo, con error. Y entonces en ese sentido yo creo que eh, parte del alivio es poder tener este encuadre. Eh, y por qué no hacerlo, como decían ahí? A través del mercado, nosotros lo estamos viendo, quizás la generación que no está presente hoy aquí en este Zoom, cómo cada vez más se recurre a través de Internet para cualquier cosa, ¿no? Desde la atención de salud mm. mental, para el sexo, para ser grande, para adelgazar, para, qué sé yo, para conseguir pareja, para tener sexo, para lo que sea. Y esa cosa mercantil a través de redes lo que produce es un daño terrible hoy, por lo menos es lo que yo pienso, lo que veo. Y esto es encuadrar desde un Estado de Derecho, desde de modos menos cruentos o no cruentos de acabar con la vida. Tirarte bajo un tren puede ser eficaz, pero primero no es del todo eficaz y segundo es horrible, qué sé yo. Hay otras maneras que son, ninguna es feliz, pero uno puede acabar con la vida acompañado de sus seres queridos o en soledad si quiere estar solo, no sé, pero en todo caso no decir, bueno, la solución a mi sufrimiento es tirarme del balcón. O sea, eso no es lo que uno querría ni para sí mismo, ni para su mamá, ni para su pareja, ni para nadie al cual uno le tenga cierto aprecio. Entonces, nada, la discusión creo que es en el marco del Estado de Derecho, no estamos hablando nada muy siglo XXIV, es los mismos principios del liberalismo, de la democracia, de la república, del Estado de Derecho, del monopolio del uso legítimo de la fuerza, son todas categorías y modos de pensar viejos. Lo que sí es, porque es nuevo este tema, porque se está poniendo en la agenda por diversos procesos. Por un lado, porque la medicina que se ocupaba de curar en algún momento incluyó el tema de la prevención y la promoción de la salud entre sus no sé, tareas. Después la cuestión del alivio del sufrimiento, del dolor físico, después no solo el dolor físico, el completo bienestar, que eso es medio quimérico, ¿no? Pero la idea de una salud integral. Y bueno, el final de la vida es una parte importante de la vida, que como
procesos históricos, no sé si hay alguien acá de historia de la muerte o de historiadores, en algún momento ese proceso se sustrajo de la vida pública y como que uno muere así un poco a escondidas. Y bueno, la muerte es una parte de la vida y a veces la muerte eh, no existe hoy, acá no soy antropólogo, voy a hacer, pero ¿qué quiere decir natural? Nadie muere hoy de muerte natural, porque uno recurre a la medicina, recurre a medicamentos, recurre al sistema. Es decir, uno trata de gestionar eso. ¿Y por qué gestionar todo menos la parte final? Yo creo que, no sé cuánto tiempo vamos a tener, pero la idea es creo que plantear ciertos procesos que creo que hay que darlos de manera acompañada en la sociedad, es decir, tratar y anclarlo en las historias. Hoy Cookie al inicio contó, bueno, capaz en su vida no se había puesto a pensar eso, pero te pasa algo en tu vida o algún ser querido y decís, bueno, pucha, mirá, si esto existiera, cuánto menos gravoso sería, sobre todo para la propia persona. Y bueno, y ahí sí hay temas religiosos, y también hay muchas cosas que uno puede estar en contra de los propios valores. Pero, ¿por qué obligar a los otros a que compartan tus valores? Y como en otras cuestiones de la vida, hay personas que pueden ser muy religiosas de religiones que no incluyen esto como posibilidad. Pero después cuando llega el momento lo practican porque quieren a su ser querido o se quieren a sí mismas y a sí mismos. Entonces también hay que poder dar estas discusiones en un contexto que es mucho más realista que lo que es la práctica teórica, ¿no? Es decir, y eso, y anclarlo en esos sentimientos que existen, de la compasión, de evitar sufrimiento, de no querer hacerle el mal a alguien que querés, qué sé yo. Y poder justamente desactivar cierta culpa ligada, o sea, porque te quiero voy a ayudarte en este proceso, no porque no te quiero. Y sobre todo, eso digo para quien acompaña, ¿no? Pero para sí mismo, yo soy de los 50 y pico y bueno, no es de la agenda mía de este momento, pero todos pensamos, bueno, ¿cuál va a ser la vida que uno va a querer vivir en algún momento en que no pueda hacer esto, aquello, lo otro? Y bueno, tener una posibilidad hace que incluso el horizonte hoy, medianamente lejano, espero, porque uno nunca sabe, sea más vivible. Y yo creo que la discusión se puede dar, los proyectos de los legisladores hay de todos los partidos, no sé si de la Libertad Avanza porque son más nuevitos, pero había de los radicales, del PRO, de Fuerza Patria, no sé cómo se llamaba, de la izquierda, de distintos sectores, porque bueno, repito, se ancla en las historias que pasan las personas. Y acá, a diferencia del aborto, que es otro tema que puede, a veces se asocia, y está bien que se asocie, acá ni siquiera tenemos un tercero, ni el embrión, ni el feto, ni el niño por nacer, ni qué sé yo, que pueda estar involucrado como un derecho para compensar. Acá es la persona consigo misma. ¿Y quién soy yo para imponerle a una persona que siga sufriendo? O sea, que fue una de las preguntas que estaban ahí en el chat. ¿Quién soy yo legislador? ¿Quién soy yo juez? ¿Quién soy yo médico, médica? Eh, bueno, así como también está mal, bueno, no, acaba con tu propia vida. Bueno, no, ¿cómo le vas a decir? Bueno, tampoco es seguir viviendo cueste lo que cueste. Bueno, yo lo que había pretendido un poco es abrir, no cerrar. Lo del aborto y el misoprostol no es lo mismo que una aguja y tampoco es lo mismo el misoprostol que el aborto por aspiración. Es decir, el misoprostol sería el equivalente a darle las manos a la mujer o la persona gestante y el aborto por aspiración es, bueno, los profesionales de salud se cumplen con la voluntad de la persona, de la mujer, ¿no? Todo para decir que son muchas discusiones y los casos complicados que vos mencionaste como al pasar, y sí hay casos complicados. ¿Qué pasa con un menor? ¿Qué pasa con una persona súper depresiva? ¿Qué pasa con esto, con lo otro? Y lo vimos con la esclerosis lateral amiotrófica. Hay gente muy pública que dijo yo quiero vivir porque yo es mi proyecto. Y hay gente que dice yo así, chao. Y las dos personas tienen derecho a decidir sobre su vida. Y yo no voy a decir al que tiene esclerosis lateral amiotrófica, no, ¿cómo vas a seguir viviendo así vos que viviste bien la vida? ¿Qué sentido tiene tu vida? Bueno, capaz para la persona tiene su sentido de vivirla y bueno, está muy bien. Hay que darle todos los medios para que pueda vivir la vida así, si ese es su proyecto de vida. Pero capaz otra persona no. Lo que sí está mal que uno, desde un lugar que vaya a saber cuál es, le quiere imponer a nadie algo tan importante como la parte final de su vida. Gracias, Mario.
nos quedan unos minutitos y hay acá una consulta que me parece que la podemos leer y darles la palabra a ustedes para sus reflexiones. Eh, de Edgardo Pablo Molins dice, primero una opinión. No está mal ni me molesta que la Iglesia Católica principalmente intervenga activamente en el debate con sus argumentos. Es una importantísima institución por tradición y cultura que merece tener su espacio y ser escuchada. Con ellos debemos discutir, nos guste o no. Y segundo, una consulta. Decimos que los cuidados paliativos son complementarios y no uno de nuestros adversarios, y por lo tanto no tenemos que pelearnos con ellos. Pero no sé si es tan así. ¿Qué pasa cuando el único cuidado paliativo para mitigar el sufrimiento es la sedación intensa, la que te deja casi desconectado con la realidad? En esos casos me parece que estamos frente a una eutanasia enmascarada, en cámara lenta, frente a una propuesta de solución cobarde e hipócrita que merece darle un reproche. Voy a hacer un Bueno, comentario, perdón, sí, sí. rápido. Luc Boltanski, que es un sociólogo antropólogo francés, hablando del aborto, decía que estaba la cuestión oficial y no lo ilegal, sino lo oficioso. El oficioso es un mundo de prácticas que no son legales, pero no son del todo ilegales, ¿no? Y lo oficioso permite regular, efectivamente, porque la sedación paliativa es en esa zona gris. O sea, estrictamente hablando, no es eutanasia ni es, no es. Pero, entonces, y en ese sentido, la sedación paliativa puede ser para satisfacer la voluntad de la persona expresada en ese momento previamente, o para satisfacer la voluntad de un tercero, del sobrino, del hijo, de la esposa. Y ahí no es eutanasia, es otra cosa. Entonces yo digo que siempre es mejor hacerlo en el marco del Estado de Derecho que dejar en una situación de incomodidad a los profesionales, a las familias, a las personas que capaz pueden expresarse, capaz no pueden expresarse. Y en todo caso, el criterio de que sea la persona la que se exprese, me parece se derime éticamente y moralmente toda la cuestión. Si no, capaz puede ser una buena acción una sedación paliativa, pero si la persona no decidió, puede ser una buena acción, pero no es eutanasia, es otra cosa. Sí, bueno, Gracias. Darío, agrego, ¿querías sí, contestar? agrego algunas cositas como para poder profundizar. Yo también creo que la sedación paliativa es una herramienta más, ¿no? Es una herramienta más del amplio abanico que debería tener la toma de decisiones en el final de la vida. Obviamente, si uno no la pide, no debería, si uno pide eutanasia, no deberían darle una sedación paliativa y viceversa. Debería respetarse eso si se aprueba efectivamente una ley de eutanasia. Y después hay algunas cosas con el tema de la sedación paliativa que he empezado como a profundizar un poco en ese tema, que tiene que ver con que no toda situación donde se pueda solicitar una eutanasia y se pueda practicar una eutanasia, se puede solucionar, entre comillas, con una sedación paliativa. Porque hay enfermedades o condiciones que, entre miles de comillas, no te matan en el corto plazo y una cosa que yo veo que no se suele pensar con el tema de la sedación paliativa y que desde la antropología de la muerte se ha estudiado bastante, es el tema del duelo para los sobrevivientes, ¿no? No es lo mismo tener a una persona sedada 5, 6, 7 años hasta que la enfermedad, entre miles de comillas, haga lo suyo, ¿sí? Que practicar una eutanasia, que la persona muera, que la familia tenga un cuerpo, tenga una cremación, tenga un velorio, tenga un rito funerario, tenga toda una serie de cuestiones entre simbólicas y prácticas que los seres humanos necesitamos para procesar nuestros duelos, ¿no? Necesitamos para procesar la pérdida de esa persona, para que nos sea psicológicamente más asequible la idea de que esa persona ya no está. Entonces, por eso a veces los estados comatosos son tan difíciles para los familiares, porque la persona está y no está, está muerta, pero no. Y la sedación paliativa puede tener esto que puede ser contraproducente, ¿no? Que puede generar esta cuestión de un duelo, entre comillas, no resuelto a nivel psicológico o más difícil de resolver. Y después aclaro, como para ir cerrando también este comentario, el tema del lugar de la religión. No estoy diciendo que la religión no pueda opinar sobre el tema o que una persona que profesa una religión no pueda opinar sobre la cuestión o la iglesia como institución
no puedo opinar sobre el tema, que sí, obvio que puedo hacerlo porque estamos en un país libre y puede hacerlo. Mi aclaración tenía que ver principalmente con el tema de el lugar que nosotros damos a la iglesia como institución en la toma de decisiones legislativas, ¿no? ¿Qué lugar de poder o dónde la ubicamos en ese terreno? Y ahí sí me parece que por una cuestión de división tanto de poderes dentro del Estado como de la iglesia del Estado por fuera, me parece que hay que tener cuidado con darle a, no solo a la iglesia católica o a cualquier otro credo religioso, hay que tener cuidado con darle terreno de decisión legislativa a entidades que sabemos que defienden otra postura que no es la del derecho y todo este panorama que expresó Mario en su exposición, ¿no? Tenemos que tener cuidado en un sentido no de amenaza, sino cuidado de cuando argumentemos, cuando debatamos, saber que tenemos que delimitar bien el terreno de quién tiene la toma de decisiones a nivel legislativo. No se pueden invocar, un legislador, por ejemplo, no puede invocar a Dios como argumento para decir estoy en contra de votar a favor de este proyecto. No puede pasar eso, o sea, puede pasar, lamentablemente, pero no debería pasar. Eso es a lo que me refiero, no tanto al tema de conversar, de hecho, yo converso mucho con las personas, con bioticistas católicos y demás personas sobre estas cuestiones, porque justamente eh, así es como se tiene que dar el debate, ¿no? Para mí es como se tiene que dar. Pero bueno, aclarar eso como para cerrar también. Viviana, creo que Tenemos, Laura levantó la mano. Si quieres hablar, Laurita, habilitar el micrófono. No, yo quería solamente, yo soy médica y quería aclarar un concepto. La sedación paliativa es un recurso paliativo más afortunadamente, porque el alivio del sufrimiento no es el alivio del dolor, es el alivio de la angustia, es el alivio de las pesadillas, es el alivio de la excitación psicomotriz, es el alivio de muchos otros síntomas que muchas veces se logran a través de la sedación paliativa, que el objetivo no es provocar la muerte, ¿sí? Pero que como consecuencia, como su doble efecto, puede acortar el periodo de agonía. Pero de ninguna forma deberíamos confundir un recurso terapéutico de enorme ayuda para muchas personas, ¿tá? Como eh, eutanasia, porque si no volvemos a la vieja discusión de eutanasia activa, pasiva y esas cosas. Eutanasia es provocar la muerte. ¿Tá? Es provocar la muerte, es el acto cuya única intención es esa, con todas las condiciones que ustedes aclararon perfectamente bien. La sedación es un recurso más, como lo es, no sé, tratar el insomnio, tratar el dolor, tratar la incomodidad, el frío o el calor, ¿sí? Y no deberíamos privar a las personas, ¿sí?, que están sufriendo de conocer ese recurso por este prejuicio que muchas veces en el común o esta confusión que viene arrastrándose de tanto tiempo hay con respecto a ese punto. Porque la verdad es muy triste ver a la gente sufriendo cuando tienen ese recurso, por un lado. Y por otro lado, la sedación no es a pedido de nadie. La sedación es una valoración que se hace desde el punto de vista médico, ¿sí? Y que se ofrece primariamente a un paciente si está en condiciones de aceptarlo y secundariamente, obviamente, a la familia para que acompañe. Nada más. gracias Laura. También me parece importante distinguir la sedación paliativa de la mantención artificialmente con vida de una persona que sí se puede prolongar mucho en el tiempo e incidir, como decía Darío, en el proceso también del entorno. Eh, Estamos realmente en el límite del cierre, pero te veo, Silvia, levantando la mano allá hace un ratito. Ojalá pueda ser breve. Muy breve, muy breve. ¿Cómo no? Hablo como médica también. Y mi referencia es al juramento hipocrático, que creo que se ha convertido en hipócrita, es decir, ayudar a bien morir
No quiere decir esto solamente con todo lo que aportan los cuidados paliativos, sino respetar la voluntad de una persona de no poder vivir en ciertas condiciones. Y a mí me ha hecho mucho daño el hecho de haber jurado ayudar a bien morir y no, soy psiquiatra, pero digo, en muchas ocasiones que me he encontrado con este tema, no poder hacerlo, ¿no? En este sentido. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, estamos en hora de cierre, queremos ser puntuales. Ojalá esto pueda continuar y nos volvamos a encontrar, porque evidentemente hay mucho para pensar, para compartir, para reflexionar desde todas las experiencias humanas. Así que nos despedimos ahora, les agradecemos muchísimo que hayan estado hoy aquí. Esta charla va a estar grabada, va a estar subida a nuestro grupo de Facebook y seguramente también a nuestro Instagram para que la puedan volver a escuchar o compartir, y próximamente les informaremos acerca del próximo encuentro, próximo conversatorio, que imagino que será el año que viene también. Así que tengan todos un buen fin de año. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Chao, gente. Chau, chau, Chao, gracias. Chao, chao. nos vemos. Chao, Gracias por chao, estar. Gracias. 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 Hasta pronto. Chau, chau.